Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Hemos oído aquello que dice el Evangelio de San Juan, que si se escribieran todos los hechos y las palabras de Jesús, no cabrían en el mundo los libros que pudieran contener pues todo aquello. Y se explica diciendo que esos hechos y dichos de Jesús que no están escritos son las vidas de los santos. Que los santos son como una proyección en el tiempo de la persona del Señor y de sus palabras. Por eso nos es muy provechoso conocer las vidas de los santos y alimentarnos de sus acciones y de la respuesta a la gracia que pudieron haberle dado al Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden servir de la vida de una santa que es patrona de Europa, que se llama Santa Edith Stein, que nació a fines del siglo XIX, en 1892, en una población que en aquella época era alemana, se llama Breslau o Breslavia, y que ahora pertenece a Polonia, y pues que nació en una familia judía. Su madre era una persona muy religiosa, cumplía muy bien y pues tenía mucha fe en la ayuda de Dios. Y cuando muere su padre, pues los que tienen que encabezar, digamos, las celebraciones judías son los hermanos mayores. Ella era la última de 11 hermanos y pues se daba cuenta de que sus hermanos mayores, cuando hacían las veces del padre, presidiendo las celebraciones religiosas de los judíos, no se lo tomaban en serio. O sea, lo hacían simplemente porque pues, era una cuestión cultural, digamos, o simplemente una tradición, pero no creían en lo que estaban haciendo. Y llegó un momento en que ella tampoco creyó, que ya no tenía fe en Dios. A los 14 años o 15 años, pues se fue con una hermana suya que acababa de tener su tercer hijo y se fue a ayudarla, y esa hermana y su esposo, ambos judíos, pues, no tenían absolutamente ninguna práctica religiosa, y ella perdió la fe y estuvo muchos años siendo absolutamente atea. Y cuando se preguntaba por qué hacían eso los judíos, por qué tenían simplemente su religión como una tradición, como una costumbre, como una cosa cultural, pues decía, es que sí se puede ser judío y ser ateo. Yo puedo estar perfectamente unido a la religiosidad de mi pueblo, de la sangre, pero no creer en Dios. Y el Papa Benedicto, en su encíclica Spe Salvi, a la que nos hemos referido, habla no exactamente de esta pues falta de fe del pueblo judío, sino de la falta de fe de otros pueblos,
cuando sus dioses se presentan totalmente inciertos y que realmente en el fondo no creen. Y pone por contraste pues que el Dios cristiano, este Dios que se ha hecho cercano, y Jesucristo que nos ha revelado su rostro, es un Dios absolutamente cierto, absolutamente seguro, que no está constituido por algo que sea pues una especie de costumbre, o no debería ser. Y dice, les está hablando San Pablo a los Efesios, y recoge el Papa Benedicto lo que les dice a los Efesios, y les dice que les recuerda San Pablo cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Porque si no tengo a Dios, pues como decíamos, tampoco tengo esperanza. Solo en Dios se puede dar la esperanza. Todas las demás limitaciones de esta tierra, pues nos llevan a decir, pues no, a menos de que inventes cosas falsas, pues no puedes tener esperanza simplemente con la visión terrena. Y dice, a pesar de tener dioses, está hablando de la civilización griega que pues, estaba en ese momento en la región del Asia Menor, de Éfeso, a pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro ante un futuro sombrío. Y el Papa pues aprovecha estas enseñanzas de San Pablo otra vez para hablar de la esperanza, alentarnos en la esperanza. Sus dioses eran inciertos y sus mitos contradictorios. Los dioses griegos, esos dioses que experimentaban una amplia gama de emociones, eran dioses con odios, con celos, con amor, con ira, con tristezas. Y lógicamente sus pasiones se dejaban llevar por sus pasiones, y sus pasiones lo llevaban a decisiones contradictorias. Por ejemplo, pues un día favorecían a un héroe y al día siguiente por capricho lo destruían. Pues un Dios incierto, impredecible. Intervienen en la historia humana, pero siguiendo sus propios intereses o sus propios caprichos. Y incluso no solo en las intervenciones que tenían en la vida humana aquellos dioses, sino en el panteón olímpico, es decir, en el lugar donde estaban los dioses, había rivalidades, luchas de poder, intrigas. El mismo Zeus, que acabó siendo pues el principal del panteón, digamos el dios mayor, solamente pudo llegar a ser ese dios después de haber vencido a los titanes en la cruenta lucha contra los titanes. Y los mortales pues, tenían que acudir a los oráculos, al oráculo de Delfos, o ir con las pitonisas, que eran mujeres que predecían el futuro. Y sin embargo lo que profetizaban era ambiguo, no se sabía, no tenían seguridad ni paz en su interior, precisamente porque no tenían al Dios verdadero. Lógicamente los grandes pensadores de la antigüedad, como Sócrates, pues fue condenado a muerte por impiedad, es decir, porque había negado a los dioses aprobados por el Estado ateniense, y lo condenan a muerte. Dicen, pues que es que tú estás corrompiendo la juventud porque niegas a los dioses. Pasa que pensaba y decía, esto es una cosa absurda, o sea, me estás haciendo planteamientos que yo con la razón pues necesariamente tengo que rechazar porque son cosas absurdas. Un mito, por ejemplo, el mito de Atenea. Tenía una madre que se llamaba, la madre de Atenea se llamaba Metis, y Zeus se la tragó cuando Metis estaba embarazada.
porque decía, si tiene un hijo varón, me va a destronar. Entonces la tragó, y Atenea, sin embargo, nace, pero nace adulta de la cabeza de Zeus, y además nace completamente armada. Pues estas cosas tan absurdas, ¿verdad? ¿Cómo vas a tragarte a una mujer y luego cómo van a nacer de tu cabeza? Pues condenan a Sócrates a la muerte. Y por eso dice el Papa, como haciéndonos comprender, así es que tu Dios es un Dios cierto y no tiene ningún mito absurdo. Tu Dios está perfectamente claro cómo es y te ha dicho aquello que tu razón también confirma. Qué importante es en ese sentido, pues otro santo, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, que viene a fundamentar con la razón pues las verdades de fe, hacer la teología, que es precisamente eso, ¿no? El ejercicio racional ante la revelación de Dios. Edith Stein también, pues ella dice, todo aquel que busca la verdad, en el fondo está buscando a Dios. Pues antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Y ahora, les dice San Pablo a los Efesios, tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de la vida que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Pues esa es nuestra herencia y nuestra alegría y nuestra actitud de gracias, ¿no? Es que tu esperanza es una esperanza cierta. Tu Dios es un Dios cierto. La revelación está perfectamente apoyada en la razón. El que busca la verdad, busca a Dios. Dios no te quita aquella facultad que está hecha precisamente para el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, trata de que tu razón siempre apoye tu fe y tu fe apoye tu razón, y entonces vas a tener un futuro cierto. Y entra la virtud de la esperanza. Tengo un futuro cierto y lo espero. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Y entonces, como decíamos, el Papa nos habla de los lugares donde se fomenta la esperanza, lugares donde se ejercita la esperanza. Y dijimos, pues el primer lugar donde ejercitamos la esperanza, donde se enciende nuestra esperanza, es la oración. Ya tengo mi fin, ya participo, ya tengo la sustancia de aquellas cosas que espero. El que ora, pues se sabe acompañado, se sabe amado, se sabe recibido, hace oración personal y se alegra del encuentro con la persona de aquel que es el que establece el reino de Cristo, que es la misma persona del Señor, el contacto con el Dios vivo. El primer lugar para ejercitarse en la esperanza es la oración. Y el segundo lugar, dice el Papa Benedicto, que también es un poco, pues podríamos decir, novedoso. El segundo lugar del aprendizaje de la esperanza es el sufrimiento. El sufrimiento. Y explica, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Nadie, absolutamente nadie pasa por este mundo sin sufrir. ¿Podemos tratar de reducirlo? Pues sí. Tomamos un paracetamol cuando nos duele algo, pues voy a tratar de reducir el dolor. Pero extirparlo por completo no está en nuestras manos. El dolor y el sufrimiento son consecuencias del pecado y por tanto nosotros no podríamos suprimirlo. ¿Quién puede hacerlo? Solamente puede hacerlo Dios. ¿Y cómo le hace Dios? Entrando en la historia y sufriendo en ella. El Señor no lo suprime,
sino que le da el sentido. ¿Qué sentido? Pues el sentido de que tu sufrimiento culmina con tu resurrección, con tu felicidad infinita. Y por lo tanto viene a llenarlo con su presencia, a darle todo el sentido. El camino que Cristo ha abierto con su pasión es el que santifica la vida y la muerte y les da un significado nuevo. Hoy participamos en el sufrimiento del Señor y mañana participamos en su gloria. ¿Qué sentido tiene? ¿Se puede quitar? ¿Alguien me lo puede explicar? Lo que podemos hacer es llenarlo con la presencia, darle sentido. Eso sí, y decimos, bueno, estoy sufriendo, pero no voy a sufrir toda la eternidad. O sea, voy a sufrir porque después voy a ser bienaventurado, voy a tener toda la felicidad. Padeciendo por nosotros nos dio ejemplo para seguir sus pasos, y con Cristo la vida y la muerte se santifican y adquieren un nuevo sentido. Pues es lo que viene a hacer el Señor. El sufrimiento y el dolor son terribles, pero Cristo está siempre cerca de quien lo padece. Pues podemos preguntarnos si nosotros tenemos esta visión, ¿no? Ya sean sufrimientos nuestros o sufrimientos de los demás. Estamos diciendo, esto tiene mucho sentido. Ya lo vino a llenar Cristo con su presencia. El sufrimiento con Cristo se convierte en fuente de esperanza, sigue diciendo el Papa. También está Edith Stein, pues ya muchos años después, pues estudió filosofía en la universidad de su ciudad, ¿no? De Breslau o Breslavia. Después se enteró de que había un famoso filósofo que se llamaba Husserl, que vivía en Gotinga, y pues leyó una obra suya y le encantó y dijo, pues no sé, aquí está la verdad. Pues un filósofo que se dedicaba a la fenomenología, y ahí tenía un círculo de filósofos fenomenólogos. Pero en eso llega la Primera Guerra Mundial y uno de los principales alumnos de Husserl, que se llamaba Adolf Reinhardt, se va a la guerra, estaba recién casado y era judío también, pero ya se había hecho cristiano, se había hecho protestante, y su esposa también. Total que se va al frente de Francia y lo matan. Pues un filósofo muy prestigiado, muy inteligente y recién casado, y Edith Stein pues entra en una gran crisis, ¿no? Y como era amiga de la esposa, pues quiere ir a verla, pues para acompañarla en su dolor, y empieza a pensar mucho qué le va a decir. O sea, ella que no tiene fe, ¿cómo le puede dar un consuelo a esta Ana, que se llama Ana Reinhardt? Y pues no se le ocurre nada. Y pues voy a estar con ella, y lógica, no tengo ninguna palabra que pueda consolarla. Es una cosa completamente absurda, ¿no? Que un balazo en la cabeza, pues ya ha acabado tu esposo, con el que habías hecho todo un proyecto de vida. Y cuando llega con Ana, a la que esperaba encontrarse deshecha y totalmente abatida por el dolor, se la encuentra con mucha paz, llena de paz, y no entiende. Mucho tiempo después, pues sí entendió porque Ana Reinhardt tenía esa paz, pues porque tenía fe en la vida eterna y tenía fe en la resurrección, y entonces todo su sufrimiento tenía sentido. Y entonces el sufrimiento viene a constituir una fuente de esperanza, ¿no? Como diciendo, ahorita sufres, pero gozarás. Y trata de verlo no solo para ti, sino también para el sufrimiento del mundo, para el sufrimiento de los demás.
porque precisamente pues el que se ha metido en el sufrimiento pues ha sido Cristo. Y leemos pues esto mismo en el libro del Apocalipsis. Pues el texto sagrado dice en la liturgia celestial cómo celebran al Rey, al Señor, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Todos están marcados en la frente y vestidos con vestiduras blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han sido purificados o blanqueados por la sangre. ¿Quiénes son? Son los santos, los que ya están ahí con las palmas en las manos y con sus vestiduras blancas, pues dando la gloria a Dios. La gran tribulación. Los santos llegaron a la gloria solo a través de la tribulación, que los asocia a la pasión de Cristo para asociarlos después a su gloria. Pues nosotros que tenemos esta fe, pues tenemos que vivirla y lógicamente también enseñarla y tener una actitud pues así como muy positiva ante todo lo que puede ser el sufrimiento. El Papa Benedicto entonces habla de una cosa que a nosotros nos suena muy familiar, pero que dice él pues, que puede prestarse también a exageraciones, que es el sentido de ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas, que efectivamente puede haber tenido exageraciones o cosas pues, que a lo mejor rayaban un poquito en no sé, como en una especie de puntillosidad, ¿no? De llevar cuentas, por ejemplo, lo que sea, de ofrecer, porque ofrecer las pequeñas dificultades es estar inmersos en el gran compadecer de Cristo. Compadecer, compati, o sea, me uno a tu padecer. San Pablo lo dice con aquello de que completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, como si dijera, en ese centímetro cuadrado del cuerpo de Cristo que eres tú, ahí no hay sufrimiento, pero tú lo vas a asumir y entonces lo completas el proyecto. Pues no se puede dejar de sufrir, pero tú en medio de mi pena me llenas de paz y entonces tengo una prenda de la paz eterna. Es algo que tenemos que pues hacer siempre esta transposición, ¿no? Es que qué mala pata que haya sucedido esto o aquello. La verdad es que es el compadecer con Cristo, inmersos en esa realidad que nos llena de esperanza. Todo esto es precisamente para la dicha eterna. Y el sufrimiento entonces, sigue diciendo el Papa, se convierte en un sufrimiento compartido. Y habla de una palabra, pues dice que es una palabra muy bella, la palabra consolatio, la palabra latina consolatio. Nos expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con en la soledad, que entonces ya no es soledad. Consolatio, estoy con aquel que está solo. Ser con en la soledad. En cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado, y así aparece la estrella de la esperanza.
Y no estás sufriendo solo, no eres tú el que sufre. Hay alguien que te ha venido a consolar. ¿Tú piensas que estás sufriendo tú ese dolor? Pues no, hay alguien que lo está compartiendo, que te consuela en tu soledad. Nadie puede consolarte. Al final, pues como sabemos, siempre los sufrimientos, o el llanto, o la muerte, pues nos morimos solos, ¿no? Y yo estoy sufriendo solo, ¿no? Es que hay alguien que te consuela, que viene a estar en tu soledad. Y luego, pues el Papa acaba diciendo una cosa muy bonita, ¿no? Dice, es bueno que en el dolor tengamos pequeñas esperanzas. Por ejemplo, una visita, la solución a un problema, si pues me alivió un poquito esto, qué bueno, que como decía nuestro padre, no se trata de que si yo puedo quitarme el dolor, no me lo quite. Que tengamos pequeñas esperanzas, pero sin olvidar que al final no nos queda sino la gran esperanza, así como mayúscula. No tenemos otra cosa. La gran esperanza. Ya comprendemos un poquito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sufrimiento es un aprendizaje en la esperanza. A ver qué tan buenos alumnos somos de estas lecciones, ¿no? Lecciones de sufrir, del sufrir amando, o de el sufrir con la conciencia, de estarnos purificando con la sangre del Cordero. Cualquier sufrimiento, aunque sea una cosa muy chiquita, le doy el sentido de ofrecer, de unirlo, el compadecer, el gran compadecer de Cristo. Vamos a pensar, ¿cuánto vale? Vale mucho, de veras vale mucho. El cura de Ars, como sabemos, pues que transformó su parroquia, pues la transformó a base de la Eucaristía en primer lugar, pero también con su penitencia. Cuando algunos sacerdotes le decían, pues ¿cómo le hago yo con mi parroquia que no funciona y no sé qué? Dice, ¿ha usted ayunado? ¿Ha dormido en el suelo? ¿Ha pasado noches en vela junto al sagrario? Bueno, pues todavía le falta, ¿no? Le falta efectivamente tener este sentido de la redención que viene por eso, por la cruz. La gran esperanza. Pues quien tiene esperanza vive de otra manera, se le da una vida nueva. Edith Stein dijo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible que esta viuda joven recién casada esté con paz, ¿no? Cuando ella estaba deshecha y pues no era la esposa ni nada, ¿no? Pero pues no tenía fe, claro que ahí no tenía sentido. Pues quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Pues qué bonito pensar, pues un detalle muy chiquito, ¿no? Que celebremos los dolores de la Virgen de los dolores, o que una mujer se llame Dolores, o también un hombre, entonces puede llamar Dolores, Lola, pues bueno, Lola. Oye, pues qué bueno, eres de los dolores. Pues tendría que decir, pues sí, pues qué sentido tiene que te llames Dolores, pues que son muy buenos los dolores. Pues que nos anime y que nos oriente y que nos vuelva otra vez a poner en este sentido, en este camino, pues la Virgen dolorosa que está pues siempre así junto a la cruz de su Hijo.